Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos al más grande, a Darmanitan de Galar a nivel 50 en la Liga Master GBL rango leyenda, gracias a Honselcon con colmillo hielo, fuerza bruta y alud. Va a servir que farmees bastantes Darumakas para llevarlo a nivel 50. Desde el inicio la respuesta es sí, te vas a dar cuenta porque 263 en el ataque, desde ahí empezamos genial. No he visto a un Poké que lleve así tanto el ataque como los legendarios, que encima se aproximan casi a la misma medida que puede tener Darumaka. En la defensa tiene 114, sí, malísimo en la defensa. Y en el HP la estamina tiene 233, es decir que tenemos el grado de un cañón de cristal. 3511 de SP, teniendo 50.000 polvos estelares y 50 caramelos para darle su segundo ataque, me parece muy bien. Y solo 50 caramelos me parece bastante favorable. 0.15.11 al nivel 18 y 0.13.15 al nivel 30 si lo llevas para esas ligas. Pero donde mejor se va a destacar desde un inicio va a ser en la Liga Master frente a los legendarios. Y ojo que todavía no está la Premier, porque yo le doy fe a que pueda hacer algo en la Premier y me gustaría verlo ahí. Sé que le voy a hacer otro video cuando vuelva a la Master Premier. Tengo muchos videos de Pokés que realmente les doy fe o le doy la pena de que pueda hacer algo grandioso dentro de esas ligas. Así que le va a lanzar fuerza bruta. Este ya sería el segundo fuerza bruta que está nerfeado. Este es el primer fuerza bruta que puede tener el rival. Sé que lo puede resistir. Y después puede hacer el cambio rapidísimo de Darmanitan y sale Dialga con los colmillos hielo. Esos Dragoliento como duelen. Ahí es a donde me voy, al cañón de cristal. Súmale que tiene fuerza bruta, tiene 263 en el ataque y no tiene bonus stab. Casi one-shotea a Dialga, pero es suficiente con colmillo hielo que entró. Va a ser eficaz para que pueda ganarle. Tiene que contar los básicos y que al final Melmetal no va a poder hacer nada. Por más de que sea la debilidad que tiene con el avalancha, aún le queda el escudo. Y lo único que tenía que hacer el rival era farmear doble avalancha. Así que como no pudo llegar, fuerza bruta. Toma, me gusta esa animación, cómo abre los brazos, cómo incrementando su ki, yéndose para Super Saiyajin. Me gustó la animación, le dio un toque especial. Y este es el tercer video que tenemos en el canal. Te invito a revisar los dos anteriores, donde ya hemos visto a Zacian en la 2500 haciendo su debut del nuevo legendario. Y el segundo que hemos tenido de Dudewood me gustó mucho. Puedes ir a revisarlo y vamos a tener muchos más videos en el canal. Así que si todavía no estás suscrito, suscríbete al canal, es gratis, y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Fíjate que tenga los corchetes y gracias por tu like. Termina escudando el primer cartucho de cada uno, utiliza cabeza de hierro. Está bien, puede escudarlo si es que quiere ganar la prioridad de Elite. Si no quiere ver cuál va a ser el switch después, utiliza los dos escudos. Está bien que pueda ganar la prioridad, ahí ya le dice todo, que va a lanzar los colmillos hielo, que a básicos puede ganarle, hacerle super eficaz y al menos tener el alud o tener el fuerza bruta para el siguiente Poké. Y como está sin escudos, tiene que recibirlo como sea. Entra Mewtwo a recibir el alud, pero como spamea con los psicocortes, 5 básicos para tener un onda mental. Y en ese ataque donde más se destaca Mewtwo, me encanta. Llega al alud, esto es bueno porque va a ser un daño neutral y ahí está bien, casi toda la vida. Qué gran ataque, y cambia rapidísimo. Le contó muy bien los básicos antes de que le pueda lanzar el ataque y así tener un taladradora para el siguiente Poké, o si no una avalancha. Y sale Garchomp con el primer... Uy, tiene cola de dragón, está bien, perfecto, porque se va a demorar en lanzar sus ataques. Capaz lo tiene con tierra viva, capaz lo tiene con enfado y se va a demorar mucho más. Así que tiene la chance de poder lanzar un taladradora. Y pensó de que se lo iba a farmear. Mala idea, porque entra con colmillo hielo, le va a ser súper eficaz. Solo un básico es suficiente para que pueda hacer eso. Y justo le salió el clic. Justito el rival lanza el clic cuando va a lanzar bucle de arena súper eficaz y ya está, un básico, y no tiene oportunidad o chance Mewtwo, porque con 2 fue suficiente para que pueda ganar, a pesar de que solamente tiene 5 de energía para darle a los demás Pokés, que con fuerza bruta son menos 40 y alud es menos 45. Muy interesante porque puede tener onda certera y así le puede ser súper eficaz. Puede ser un one shot solo de un Mewtwo, por más de que no tenga el bonus, es casi toda la vida, por no decir toda la vida, porque lo había dejado solo con un 16avo. Bola sombra lo resiste y cabeza de hierro también, al ser un daño neutral lo va a resistir Mewtwo. Puede lanzar después un onda metal que está en ese rango de que puede hacerlo, o si no asegurarse con el bola sombra. Ya dependería del rival que va a lanzar, o si no puede hacer el cambio a cualquiera de los dos Pokés. Va a utilizar su primer escudo, es lo que más presiento, pero lo deja pasar. Ok, está bien, no es muy eficaz y entras tranquilito a farmear con taladradora. Si es que le vas a lanzar tu primer ataque, si no, este es onda mental, ya sabemos de que tiene bola sombra, así que lo tiene doble legacy, no lo tiene con onda certera, así que está bien. Sigue farmeando un básico, le ha costado para el taladradora y el rival tiene la prioridad de ese switch.
es que puede entrar, si es que tiene un Pokémon, en el caso que pueda tener algún Machamp. Y sale Garchomp a decir yo estoy presente y tiene... ¡Uy, Mamoswine! Ojo aquí al dato que va a salir. Porque Fuerza Bruta le puede ser súper eficaz, pero va a necesitar 2 Fuerza Bruta y al final termina nerfeándose en el ataque. No es muy efectivo la luz, no iba a llegar al Tierra Viva y a esperar qué ataque puede lanzar Garchomp, si es que ya lo tiene los ataques contados, si es que quiere lanzar un bucle de arena, si es que no quiere irse con todo al Tierra Viva. Y un básico más, casi llega al Fuerza Bruta, pero puede farmeárselo o si no darse el lujo de dejarlo pasar. Lo deja pasar, está bien, no es muy efectivo y a básicos puede ser esto, a menos que farmee un poco de más. Solo ha farmeado un básico para que pueda costarle 4 después. Y así si tiene la mitad de vida Garchomp, ya sabemos de que puede ganarle a Garchomp y todavía le queda un escudo. Ya puede lanzar el ataque, con esto es suficiente que con 2 básicos, con 2 cargados, se me lengua la traba, pueda ganar. 2 taladradora con ese rango de vida es suficiente y se lleva el combate para casa, a menos de que pueda lanzarle un básico más. Si le lanza el básico, ya tiene el cargado, ahora mismo puede lanzarlo y va a ganar Garchomp en esa prioridad. Pero lanza un básico, no lanzó el básico de más, creo que iba a llegar, pero le ganó Excadrill, no puede ser, o se quedó la el rival, no lo entiendo, pero termina ganando Hansel Cox. 10 de 10. Dialga versus Giratina, empieza muy bien el lead, a menos que puede tener el cola dragón, porque suele pasar, y cambia muy rápido a Mewtwo, que es un perfecto 6 switch. No es como Grand Closer, sino como 6 switch. Entra increíble por el farmeo que tiene y por el ataque que puede lanzar, porque al final te va lanzando 3 psicocortes y antes de eso tú recién has cambiado de Poké. Cuando entra tu Poké recibe directamente un ataque, por eso como de 6, 10 de 10. Utiliza cabeza de hierro, perfecto, tiene un escudo menos, así que esto puede ser bola sombra, puede baitearlo, si no, está bien, puede resistirlo. Capaz no lo tiene, sí lo tenía con onda metal, doble legado, la mayoría lo lleva así, con doble legacy, creo que no va a llegar uno más. Y llega con lo mínimo, no es muy efectivo, igual puede farmeárselo y puede lanzarle cabeza de hierro, o si no, ¡ay no! Lo baitean con bola sombra, ahí estuvo el baiteo que necesitó, pero Colmillo Hielo le dijo, yo estoy presente, Darmanida, ¡hoy sale Togekiss! Mira esos encantos, mira esos encantos, como me hubiese gustado que aunque sea tuviese puño hielo, pero lo lleva así con Alud y está bien porque le va a ser súper eficaz, casi puede ser un one shot, pero le cambia muy rápido. Sale Excadrill y sale Giratina, lo único que necesita es poder llegar a los taladradora y a la parte que Togekiss ya puede tener un poder pasado, cosa que es súper eficaz contra Darmanita, y con ese rango de vida que le queda no va a poder hacer nada por esa defensa que tiene de 114. Puede lanzarle bola sombra o si no baitearlo con el viento ciego, si es que le lanza bola sombra todavía ve una chance, una luz ahí que pueda salir para que pueda ganar, pero si es viento ciego no va a poder hacer nada, pero lo deja en el rango de farmeo donde siento que capaz con los Garra Umbriano hubiese sido suficiente para farmear ahí, hubiese sido para mí suficiente que lo hubiese podido farmear y al menos lanzarle una loot a Togekiss, cosa que le hacía súper eficaz, pero termina con una parte mala porque ya con los encantos es suficiente, no tiene más de dónde sacar la energía para lanzar un siguiente ataque. Y no puede hacer el cambio muy rápido, ya le lanza un ataque, sí, hubiese sido suficiente, no va a llegar y lanza un solo ataque, un poder pasado igual, termina ganando. Pues el tercer combate no le ha ido tan bien como se ha esperado, pero al menos ha dejado huellita, lo que ha necesitado Darmanita. Último combate donde tiene a Dialga versus Mewtwo, interesante, donde puede tener el onda certera que le va a ser súper eficaz, o capaz lo está llevando con doble legado como lo llevan todos los rivales dentro de este set. Viene el daño neutral y que se proteja Mewtwo, o si no que lo deja pasar porque igual lo puede resistir. Uy, utiliza el primer escudo, eso está bien, se queda un poco pegado y cuando se queda un poco pegado es porque el rival te va a lanzar un ataque. Ya se lo ha contado, sabe de que no puede ser quizás el onda certera, termina siendo onda mental que no es muy efectivo, así que vienen a la par cada uno a farmear, pero llega a uno más con el onda certera, con el onda mental, con el bola sombra, con el rayo hielo, con todos los ataques que puede aprender Mewtwo, y a veces te sorprende con esos rayos hielos a un dragón. Es súper eficaz y créeme que puede ser one shot si solo le dejas con 3/4 de vida. Onda mental no es muy efectivo, termina farmeándosele, casi llega a uno más y acaba de depender del rival si es que quiere ganar la prioridad de elite o capaz no quiere hacerlo. Con cabeza de hierro ya es suficiente, ya terminó ganando la prioridad de elite y sale Garchomp con 3 básicos de disparo lodo y ahora sí saca en todo su esplendor a Darmanita Manifiesta. Uno más, acá sí puedes tener bucle de arena, puede tener el tierra viva porque has lanzado bastante, así que tierra viva con esa defensa que tiene, ahí le cambia muy rápido a Togekiss. Ahora sí se puede lucir porque tiene detrás a Excadrill, y como ya no tiene vida Garchomp, pues GG me encanta cómo sale así con sus dos brazos como si fuese a transformarse en un Super Saiyajin.
termina rindiéndose el rival, y así se lleva un grandioso 4-1 para casa, para el bolsillo. Siendo rango leyenda, están las estrategias a pie de tope. Y con eso terminamos con Darmanitan a nivel 50, un Pokémon que he querido traer desde hace tiempo. Y para mi parecer, vale la pena de que sí puedas invertir tus polvos estelares. Y aparte que va a salir salvaje, así que no tienes pierde para llevar a este grandioso Poké a ese nivel y demostrar qué tan bueno puede ser en Master y también en la Premier en algún momento podamos verlo. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video momentáneo. También capaz traemos otro más del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campanita de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.